Mis hermanos, abra su Biblia esta tarde en Nehemías capítulo 2. Yo quiero hoy ser breve, tenemos una actividad que hacer después al final. Y les decía la semana pasada que cuando comencé a escribir sobre esta enseñanza, lo empecé hace algunas semanas, un par, y consideré que no me ajustaría el tiempo la semana pasada, entonces por eso tuve que hacer una pausa y retomar este tema acá, ¿sale? Entonces, porque yo creo que vale la pena tomar tiempo para hablar de esto que es la oposición, ¿sí? La oposición y cómo tú y yo podemos enfrentar la oposición. De una u otra manera, hermano, cada día enfrentamos situaciones difíciles. Y cuando piensas en oposición, ¿verdad? Cuando estábamos ayer tratando de poner una imagen para esto de la oposición, ahí estábamos buscando qué pondremos, ¿verdad? ¿Qué será algo que nos sirva? Bueno, estuvo difícil. Al final de cuentas, lo que pusimos ahí es algo que nos va a ayudar para enfrentar la oposición. ¿Y qué es, hermano? La palabra de Dios, ¿verdad? Por eso está ahí la Biblia, ¿sí? Y es que con la palabra de Dios, tú y yo sabemos esta historia, Jesús enfrentó al enemigo y lo venció, ¿sí? Escrito está. Y es con la palabra que tú y yo vamos a vencer. Así que en este día, hermano, y en los próximos, si estás en tu Biblia, habla de Nehemías capítulo 2, vamos a leer el verso 19 y 20. Estaremos estudiando este tema, cómo enfrentar la oposición, y he puesto parte 1 y por lo menos habrá 3 partes que vamos a ver a través de los siguientes domingos, no en orden, ¿verdad? Porque hay unas partes que vamos a ver en el capítulo 4, entonces primero hay que acabar el 3, otras que vamos a ver en el 6, primero hay que acabar capítulo 6, es probable que alguno de esos temas lo veamos quizá el próximo año, pero ve ahí con las partes, ahí le va a dar a usted indicación en qué parte vamos, ¿sale? Así que, mira, hermano, antes de leer, James Hamilton, uno de los autores que hemos usado, él conecta lo que aprendimos la semana pasada. Sí se acuerda, ¿verdad? ¿Qué aprendimos? La semana pasada hablamos de una invitación, de venir, edifiquemos y no estemos más en oprobio. Sí, eso vimos la semana pasada. Sí, si se le pasó, cheque sus notas, ahí lo tiene seguramente. Si quiere volverlo a escuchar, está en YouTube, en las redes comunes. Este hombre hace una conexión muy interesante porque hay una invitación que Nehemías hace: vengamos, edifiquemos y ya no estemos más en oprobio. ¿Cuántos quieren o se comprometieron la semana pasada a hacer eso? 3, 4, 5, gloria a Dios, gloria a Dios, más, eso es todo. Estamos comprometidos a venir, hermano, atentos al llamado que Dios nos está dando, a edificar. Va a costar, ¿verdad? Piense en alguien que edifica, sus manos, ¿verdad? ¿Cómo están? A veces cansancio intenso. La palabra de Dios de alguna manera nos da esas imágenes para que veamos que para construir se requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Mucho trabajo. Y veíamos que lo hacemos, hermano, con un propósito: que salgamos del oprobio, ¿sí? Que no seamos más una vergüenza, que vayamos adelante, hermano, en lo que Dios quiere para ti y para mí, ¿sí? Para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y este hermano conecta así: hermanos y hermanas, la obra del Evangelio es mejor que aquella que en algún momento Nehemías y su pueblo comenzaron. En aquel tiempo eran muros, puertas y todo eso. La obra que tú y yo hoy emprendemos, que es el Evangelio, hermano, es algo mucho mayor. Así que, hermano, fortalezcamos nuestras manos, estudiemos la Biblia y pidamos la guía de Dios sobre cómo Él nos va a usar, ¿sí? Y cómo Él, hermano, nos va a usar para que nuestra generación conozca a Cristo. Que al final de cuentas, lo hemos dicho, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra iglesia, hermano, necesitamos a Cristo, ¿sí?
Usted y yo podemos pensar en muchas cosas que ellos necesitan. Quizá un mejor trabajo, un mejor hogar, provisión para comer, estudios, no sé, muchas cosas. Pero lo que realmente nuestra familia, nuestra gente necesita es a Jesús, hermano. Porque si creemos en Jesucristo, hermano, ¿sabes una cosa? Todo eso demás viene por añadidura, ¿sí? Cuando una persona decide seguir a Cristo, decide poner su mirada en lo que Dios nos dice que pongamos la mirada, hermano, la Escritura dice bien clarito: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, seguir a Cristo, y todo lo demás se añade. Es añadidura. El problema es que a veces nos enfocamos más en la añadidura y metemos todo nuestro esfuerzo ahí y dejamos el reino de Dios y su justicia, y ahí es donde fracasamos. Pero hoy el Señor nos llama a levantarnos y edificar, hermano. Hay muros rotos en nuestras vidas, en nuestras familias. Amén. Por eso imagínatelo así por un momento. Había muros desde chiquitos que tú fuiste construyendo, cuidando a tus hijos. Pero conforme esos hijos van saliendo, o conforme vas creciendo, ¿verdad? Piensa, cualquiera que seamos, tú estableciste convicciones firmes de lo que crees, pero conforme fuiste creciendo, vinieron nuevas ideas, nuevas quizá amistades, o aún también te descuidaste. Y imagínate por un momento esta imagen: esos muros se empezaron a portillar, algunos se empezaron a caer. Y el enemigo, hermano, aprovechó esos portillos, esos muros caídos, esas puertas quemadas, para meterse a tu vida, a tu familia, a la iglesia, y causar tantos problemas. Y la palabra de Dios nos llama hoy a que vengamos, edifiquemos una vez más y salgamos de ese oprobio, ¿sí? Dios quiere, hermano, que tu familia vuelva a ese lugar seguro. Amén. Así que vámonos haciendo. ¿Sí, amén? Lo necesitamos, mi hermano, mi hermana. Esforcémonos, ¿sí? Oremos como lo hizo Nehemías, preparémonos y pongamos manos a la obra, ¿sí? Nehemías, acuérdese, se preparó en ayuno y oración, se llenó de la palabra de Dios, ¿sí? Y algo más que hoy vamos a aprender: estuvo alerta, porque seguramente el enemigo va a oponerse. Y de eso quiero hablarte hoy: cómo enfrentar la oposición, ¿sí? ¿Cómo vamos a enfrentar ese enemigo que quiere, a como dé lugar, meterse en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia? ¿Cuántos quiere que el enemigo haga de las suyas en su vida, en su familia? Nadie, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús vamos a orar, ¿te parece? Y pedirle al Señor nos hable y que entendamos qué tenemos que hacer, ¿sí? Para que el enemigo no siga causando estragos en nuestras vidas, familia, iglesia. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, ponemos este tiempo en tus manos. Hoy creemos que tu palabra es igual de poderosa que lo fue en el momento cuando Nehemías y el pueblo construyendo, y cómo tú los alentaste y hubo palabra para ese momento y lograron terminar y ver victoria. Hoy creemos que esa misma palabra a nosotros hoy nos edifica. Señor, hemos orado con compromiso. Queremos edificar y ser prosperados. Queremos edificar y salir del oprobio. Hoy venimos delante de ti con corazón dispuesto. Señor, tú conoces cómo viene mi hermano, mi hermana, y pido que tu Espíritu nos dirija a cada uno y tomemos la acción adecuada para venir, edificar y salir del oprobio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer capítulo 2 de Nehemías, verso 19 en adelante. Pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, ayúdeme, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a pensar primeramente esta tarde la estrategia del enemigo, hermano. ¿Cómo actúa el enemigo? Sí, ahí si tienes tus notas, es el primer gran subtema. ¿Cómo actúa el enemigo, hermano? El enemigo,
perdón. El enemigo, hermano, sigue con las mismas estrategias. Satanás es el mismo de Génesis 3:1. Un mentiroso, un engañador, alguien que cuestiona la palabra de Dios, es el mismo. Y sus estrategias siguen siendo la misma. No creas que está implementando algo nuevo, lo pinta como algo nuevo, pero es el mismo mentiroso, el mismo engañador, el mismo suplantador, el mismo acusador, sigue siendo el mismo, ¿sí? Así que tenemos tú y yo que conocer bien cómo opera el enemigo. Y lo primero que vemos en nuestro texto, si observas el versículo 19, dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, dice, nos despreciaron. Pero mira, cuando oyeron, ¿qué quiero decirte primero? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? El enemigo está atento, hermano. En capítulo 2 de Nehemías, capítulo 2, versículo 10, ¿qué nos dice? ¿Te acuerdas de eso? Lo estudiamos hace algunas semanas. 2:10 dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermano, Satanás no quiere el bien para ti. Satanás no quiere el bien para tu familia, tampoco el bien para nosotros como iglesia, hermano. Él no quiere. Él no se quiere ir solo al infierno, se quiere llevar a muchos, hermano. Así que, hermano, ¿qué vamos a hacer? Voy a leerte esto. Hay 3 personajes que menciona ahí, ¿verdad? Versículo 19, estamos Nehemías 2:19. Sanbalat, hermano, era un gobernador en Samaria. Se cree que probablemente era un moabita. Los moabitas eran enemigos antiguos de Israel. Entonces este hombre pertenecía al enemigo. Tenemos otro personaje ahí, Tobías, ¿sí? ¿Sí me sigue ahí? Tobías era otro gobernador del otro lado del río Jordán. Este era, o se cree que era amonita. ¿Y sabes quiénes eran los amonitas? Otros enemigos de Israel, ¿sí? Por último, agrega otro personaje que no estaba en lo que leímos hace rato en Nehemías 2, Gesem. Gesem, hay ciertas discusiones. ¿Quién habría sido este Gesem? Ahí solo nos dice la Biblia que era un árabe, ¿sí? Pero se cree que era una persona que a través de la historia se le ha considerado como el rey de un pueblo o una ciudad que se llamaba Kedar, ¿sí? Hay algunas otras teorías de quién habrá sido este hombre, pero finalmente, ¿sabes quién era este hombre? Otro enemigo de Israel. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? El enemigo está bien informado. Estos enemigos de Jerusalén seguramente tendrían infiltrados ahí en Jerusalén, ¿sí? Y estos no querían el bien para Israel, hermano. ¿Te das cuenta? Lo leímos ahí en Nehemías 2:10. Que se enojaron mucho porque alguien venía a procurar el bien. El enemigo, hermano, se enoja cuando tú y yo empezamos a orar por nuestras familias. El enemigo no le gusta, hermano, que proclamemos, que compartamos de Jesucristo, porque él sabe que si alguien es libre, si alguien cree en Jesús, hay uno menos de sus hordas, ¿verdad? De sus esclavos. Así que, hermano, tenemos un trabajo grande que hacer. Históricamente, hermano, Jerusalén se encontraba en un lugar estratégico. Si tú observas en el mapa todavía, Jerusalén, digamos, está como en medio de mucho, ¿sí? Todavía el día de hoy. Pero en aquel tiempo Jerusalén era un lugar estratégico porque por ahí pasaban muchos comerciantes, ¿sí? La historia dice que, por ejemplo, Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? Un hombre muy sabio y que llegó a tener muchas riquezas. La historia cuenta que Salomón logró muchas riquezas, ¿sabes por qué? Porque aprovechó el tránsito de mercaderes, de gente que vendía pues un montón de cosas y les cobraba impuesto, ¿sí? Él aprovechó ese negocio, aparte de los negocios marítimos, ¿verdad? La Biblia nos habla, ¿verdad?, que mandaba a ciertos lugares barcos para traer metales preciosos, animales y muchas cosas. Entonces Salomón fue alguien muy sabio, ¿sí? Y tenía un reino, una ciudad, reino muy bien localizada, ¿sí?
Así que cuando Nehemías viene a Jerusalén y quiere reconstruir esos muros de Jerusalén, el enemigo sabe que si Jerusalén prospera, significa bajas en los negocios de ellos. Así de simple, hermano. Entonces el enemigo no quería. Estos enemigos que vienen no querían ver a Jerusalén prosperar. Si traemos eso a nuestra vida el día de hoy, mis hermanos, nuestro enemigo Satanás también está muy bien informado. Él conoce la Biblia, quizás hasta más que tú y yo. Y él está buscando siempre la manera de frustrar los planes de Dios en tu vida. Él no quiere que madures. Él no quiere que crezcas. Él no quiere que la iglesia crezca, que tu familia prospere. Él te quiere mantener esclavo. Porque si tú y yo, hermano, cumplimos el propósito de Dios, representamos un peligro al enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 nos dice, voy a leerlo en otra versión: practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos dice la Escritura, hermano. El enemigo anda ahí buscando cómo hacernos caer, cómo hacernos dudar, cómo hacernos descuidarnos. O que quiere provocar en nosotros muchas veces, a veces pensamientos, ideas, mentiras, porque es un mentiroso, engaños, acusaciones, para que te alejes del Señor y descuides el frente, descuides ese trabajo de reconstruir, mi hermano, mi hermana. Entonces observa, número uno, el enemigo está bien informado. Lo siguiente que vemos en nuestra historia el día de hoy dice que una vez que escucharon que ya los trabajos estaban comenzando, dice que hicieron escarnio. Escarnio. ¿Qué es escarnio? Escarnio es burla, ¿sí? Se burlaron. Una burla que tiene todo el propósito de ridiculizar, ¿sí? De hacer menos. Eso querían esta gente, hermano, con las burlas, con las bromas pesadas, buscaban que este Jerusalén y toda su gente trabajadora les diera vergüenza y dejaran la obra. Eso busca el enemigo, hermano, que tú te avergüences quizá por lo que has hecho, que recuerda que si confiesas tu pecado, Dios ya te ha perdonado, pero el enemigo a veces va a traer a tu mente recuerdos de cosas que hiciste para que descuides el frente, para que dejes de construir. Escarnecedores, ¿te suena? Escarnecedores viene de la palabra escarnio. Ahorita vamos a ver un libro ahí, pero Salmo 1:1, ¿te acuerdas? Bienaventurado el varón. A ver otra vez, ¿cómo? Que no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuáles son los escarnecedores, pues? Los que se burlan, ¿verdad? Los que están haciendo bromas sucias, pesadas, burlándose de otros. Esos son los escarnecedores. ¿Cuántos conocen muchos de esos? Esos han existido siempre, hermano, ¿sí? Hoy le pusieron el nombre de los que hacen bullying, pero eso existe desde siempre, ¿sí? ¿O no, hermano Isaac? Siempre ha habido eso, ¿sí? El escarnecedor es alguien que se burla, hermano. El libro de Proverbios nos da ahí algunos ejemplos de cómo son esta gente o cómo son estos escarnecedores. Velo conmigo, por favor, Proverbios capítulo 22, Proverbios 22. Verso 10 dice así, mira: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. ¿Qué hace el escarnecedor? Contienda, pleitos, afrentas. Así es como obra el enemigo, hermano. Con sus burlas, con su escarnio, causa contienda, causa pleitos, causa afrentas, causa conflictos en la familia. Eso hace el enemigo, hermano. Por eso hay que levantarnos, hermano, venir, construir y salir de ese oprobio, hermano. Porque el enemigo, hermano, quiere sofocar todo esfuerzo, toda
obra de proteger a nuestras gentes, hermano. 29:8, estamos en Proverbios, ¿verdad? 29:8 dice así la Escritura: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Cómo son los escarnecedores? Echan todo a perder. Sí, ahí habla de que ponen llamas a la ciudad, o sea, acaban con todo. Sí, usted sabe los efectos del fuego, ¿verdad? Acaban. Eso quiere hacer el enemigo, hermano. Acabar con tu vida, tu familia, la iglesia. Gloria a Cristo, no ha podido. Miles de años han pasado y no puede, porque mayor es el que está con nosotros que Él. Amén. Así que, mis hermanos, levantémonos, edifiquemos y salgamos del oprobio. Este tipo de estrategia del enemigo ha hecho que muchos desistan de la obra que Dios les ha encomendado. Así que, hermano, tenemos que guardar nuestro corazón y no permitir que la burla, que el escarnio nos haga desistir del trabajo de Dios. Mire, el enemigo muchas veces nos quiere ridiculizar. Mira tú, según tú orando, según tú leyendo, según tú tomando el curso de discipulado, y mira cómo vives. No escuches eso, hermano. Escucha lo que Dios dice, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo también nos va a decir cuando estamos haciendo mal y habremos de corregir. Pero aprende a identificar la estrategia del enemigo. El Espíritu Santo no se burla de ti, ¿sí? Entonces, si lo que viene a tu mente es una burla, un escarnio, eso no viene de Dios, es el enemigo y hay que echarlo fuera, hermano. Y no escuches esa voz, ¿sí? Dile: en el nombre de Jesús, se calla y yo voy a seguir creyendo, voy a seguir construyendo. Amén. Hermano, ¿temes la burla? ¿Te da vergüenza que se burlen de ti tus compañeros, tus amigos, tus familiares? Hermano, te invito, no permitas que el enemigo te haga desistir, porque te da vergüenza. No permitas, hermano, que el enemigo te haga desistir. Escucha lo que Dios dice y actúa y haz, hermano, conforme a lo que el Dios soberano está contigo, ¿sí? Él está contigo, hermano, y actúa así, con ese pensamiento: el Señor está conmigo y voy a tener la victoria, ¿sí? Ya vimos entonces, número 1, el enemigo está informado. Número 2, el enemigo viene con burlas, con escarnio. Y lo último, viene con desprecio. Sí, el enemigo viene con desprecio. El texto lo dice, ¿verdad? Nos despreciaron. Nos despreciaron. Y aquí usa un par de preguntas para hablar cómo el enemigo desprecia o busca ridiculizar, minimizar, hermano, lo que tú y yo estamos haciendo. Fensham, otro autor que hemos usado, él explica que esta primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué es esto que hacen? Esta primera pregunta de alguna manera buscaba que el pueblo judío tuviera miedo, se pusiera en duda: ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Pero hay algo tremendo, hermano, que ya lo hemos dicho otra vez. El enemigo está usando las mismas estrategias. Y yo quiero que observes Génesis 3:1. Génesis 3:1, hermano. Es el mismo Satanás usando sus mismas estrategias. Y una de ellas es cuestionar la palabra de Dios, ¿sí? Dice ahí 3:1 de Génesis: pero la serpiente era astuta. Está informada, es astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, escucha esto: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cómo viene? Cuestionando las palabras de Dios y distorsionando también, ¿sí? Y acá vienen de alguna manera así: mire, ¿qué es eso que hacen? Dios ya había dichole a Nehemías, a Esdras también lo vimos meses pasados, ya les había dicho qué hacer. Estos hombres habían pasado el mensaje a su pueblo, el pueblo sabía qué hacer, y te acuerdas, lo vimos semana pasada, ya habían determinado: vamos a construir. Sí, lo dijeron, pero también se pusieron manos a la obra. Ellos ya saben qué hacer. Pero ¿cómo viene el enemigo? A ver, ¿qué andan haciendo? ¿Sí? Aquí entonces, hermano, radica la importancia de que conozcamos la palabra de Dios. Que conozcamos qué quiere Dios de nosotros. ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos? ¿Sí? Cuando tú y yo conocemos cómo Dios habla,
¿Qué pide Dios de nosotros? Cuando venga el enemigo con sus burlas, con sus preguntas, a ver qué estás haciendo, qué haces, tú sabes bien qué estás haciendo, ¿sí? Y con esto, hermano, vamos a frustrar la estrategia del enemigo de querernos apartar. Esas estrategias del enemigo, hermanos, serán frustradas cuando tú y yo conocemos la palabra y declaramos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que leas la Biblia, ¿sí? En el discipulado estamos enforzando, animando, lee la Biblia, ¿sí? Lee la Biblia, ¿sí? Quisiera yo estar ahí cerquitas de ti y decirte, hermano, vente, vamos a leer la Biblia. Pero no puedo, hermano, son muchos, ¿sí? Pero yo creo que el Espíritu Santo te está animando para que lo hagas o incomodando para que lo hagas, ¿verdad? Por si no lo estás haciendo. ¿Cómo ves? Así oro yo, hermano. ¿Estás de acuerdo? Espero que sí, si no, ni modo, seguiré orando así. Porque tienes que conocer la palabra, hermano, tienes que conocer lo que Dios dice, cómo Dios dice, para que seas victorioso en lo que estás emprendiendo. Sea lo que sea que estás emprendiendo, hermano, Dios tiene propósito para ti. Hay una segunda pregunta con la cual los enemigos vienen. ¿Sí la observas? Al final del 19. ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Os rebeláis contra el rey? Mire, esta pregunta tiene una historia. Desde el tiempo de Esdras, en Esdras capítulo 4, ¿te acuerdas que la obra del templo se detuvo? ¿Sí te acuerdas de eso? Lo platicamos ya hace algunos meses. ¿Te acuerdas que escribieron una carta y se la enviaron al rey? Y el rey responde parando la obra, ¿sí? ¿Y te acuerdas que venía en esa carta? La misma estrategia de Satanás: mentiras y acusaciones. Es la misma estrategia, hermano. Así que no se asuste con las nuevas cosas que están saliendo en las redes, con las nuevas tecnologías. Es el mismo Satanás, mentiroso, acusador, engañador, suplantador. Es el mismo. Las estrategias, hermano, o digamos las maneras de hacerlo, quizá cambian y quizá veamos nuevas imágenes o eso, pero es el mismo Satanás, hermano. Y tú y yo tenemos que entender quién es, qué hace, cómo opera y enfrentarlo con la palabra de Dios, ¿sí? Los enemigos de los judíos, hermanos, insinuaban que la búsqueda del reino de Dios podría ser percibida como una rebelión en contra del poder que reinaba en ese tiempo, que eran los persas, ¿sí? El enemigo vino, hermano, y primero les dice, a ver, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué creen que están haciendo? Burlándose, ¿verdad? Y luego le dicen, ¿se están rebelando contra el rey? Mira, hermano, quiero decirte una cosa. Los tiempos que tú y yo vivimos hoy, a ver, vamos un verso después. Los tiempos que vivimos el día de hoy, un texto. Los tiempos que vivimos, no, ese no es, uno atrás, ahí está bien. Los tiempos que vivimos el día de hoy, hermano, son los tiempos muy similares y de hecho profetizados ya por Isaías capítulo 5, verso 20. No está ahí, ¿verdad? Pero el siguiente sí. Isaías 5:20 nos dice que es un tiempo, y vivimos tiempo así, Cris, donde a las cosas buenas la gente ahora lo ve malo. Y la gente buena, o las cosas buenas, Naomi, ahora le dice que son malas, ¿sí? Si tú y yo les decimos, oye, hay que ser gente honesta, hay que hacer las cosas bien, ¿sí? Hay que respetar. ¡Ay, qué anticuado! Eso ya pasó de moda, esas cosas ya no. Son cosas que son buenas, hermano. ¿Sí, Cami, Emiliano? Son cosas que buenas, respetar, ¿verdad? Jóvenes, hay bendición cuando nosotros honramos, obedecemos a papá, mamá. Nos va bien, ¿sí? Alex, nos va bien cuando obedecemos, ¿verdad? Pero el enemigo, ¿qué quiere? Distorsionar eso, ¿sí? No quiere que obedezcas, quiere que te rebeles, ¿sí? Vivimos esos tiempos. Y el enemigo, mira, su estrategia es esta. Nos quiere hacer pensar que las cosas buenas que hacemos son malas. Es rebeldía. Te estás rebelando en contra del gobierno, te estás rebelando en contra de... Se va a inventar estrategias, hermano.
Hermanos, se están promoviendo ideologías, aún se están dictando leyes en contra de lo que Dios estableció como principio. Hermano, tú y yo tenemos que permanecer firmes en la verdad y no comprometer la verdad, hermano, por el deseo de quedar bien, ¿sí? Hemos dicho esta expresión: no busquemos ser políticamente correctos. Eso no honra a Dios, hermano. ¿Sí? El enemigo Satanás, otra vez, hermano, es el mismo y sigue usando sus mismas estrategias. Una de las principales estrategias son engañador, Juan 8:44. Otra estrategia que el enemigo sigue usando, Apocalipsis 12:10, es acusador. Ahí nos habla que él acusa, te está acusando continuamente, ¿sí? El Espíritu Santo no te acusa, hermano, te redarguye, es muy diferente, ¿sí? Redarguir, ¿sabes qué hace? Sí nos dice que nos equivocamos, Mari y Jera. Nos dice, estuvo mal lo que hiciste, pero el Espíritu Santo te guía a que te arrepientas y no vuelvas a hacerlo, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo. Hermana Marta, Satanás acusa, ¿sí? Satanás acusa, y él lo que quiere es que te vayas para abajo y no pidas perdón, que te vayas todavía cada vez peor y cometas más malas decisiones, te metas feo en el pecado. Eso quiere el enemigo con sus acusaciones, ¿sí? Entonces piense bien cómo habla Dios, su Espíritu, cómo habla Satanás. Tenemos que identificar estos ataques, mis hermanos, y frustrarlos con la misma palabra de Dios, hermano. Así que te das cuenta qué importante es leer la palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo lo enfrentes con la misma palabra de Dios, ¿sí? En un contexto, hermano, donde Pablo le está hablando a los corintios sobre la importancia de perdonar, él le dice a los corintios: no permitamos que Satanás gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿sí? Hermano, no permitas que Satanás gane ventaja en tu vida. Ya sabes, estás escuchando cómo opera el diablo, ¿sí? No le permitas, hermano, que entre a tu vida, a tu familia, nuestra iglesia, ¿sí? No permitamos que chismes, mentiras que el enemigo quiere promover en nuestra iglesia, hermano, nos dañen, ¿sí? Los chismes hay que sacarlos, ¿sí? Amén. Y vamos trabajando juntos en esto, hermano. No es un trabajo obvio solo, ¿sí? Si alguien te está diciendo algo de alguien, a ver, vamos llamando a esa personita y aclaremos, ¿sí? Así, hermano, con mucho amor, cariño y con el propósito de edificar, ¿de acuerdo? Pero así, hermano, todo ataque que el enemigo traiga, hermano, enfréntalo con la palabra. La pregunta para ti y para mí esta tarde, hermano: ¿conocemos o ignoramos las maquinaciones del enemigo? Hoy estamos haciendo un trabajo en presentarte cómo opera el enemigo. Espero que salgas de este lugar con una mejor idea, un mejor conocimiento de cómo el enemigo está queriendo intervenir en nuestras vidas. La siguiente pregunta es: ¿qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando las palabras de Dios o las palabras del diablo, hermano? ¿Qué estamos o qué estás escuchando, hermano? Recordemos, hermano, que tú y yo libramos una lucha cada día y tenemos que estar preparados. Y la Biblia nos dice cómo eso es una tremenda y poderosa bendición. La Biblia a ti y a mí nos dice cómo es la lucha que enfrentamos y cómo la vamos a enfrentar. Ayúdame a leer para que veas cómo es esa lucha que enfrentamos cada día, hermano, y que si tú y yo nos preparamos, hermano, no hay diablo, no hay demonio que pueda en contra nuestra. Así, escucha, mira, Efesios 6:10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, no en tus ideas, no en tu buena voluntad, en el Señor y en el poder de su fuerza, no tu fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y escucha la naturaleza de tu lucha: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es el vecino, no es el hermano, no es el primo, no es el tío, no es el abuelo.
¿sabes quién es, hermano? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es el enemigo, hermano. Por tanto, ¿cómo le vamos a hacer? Toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo, estés firme. Vamos a tratar de aplicarlo. Estén entonces pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, hermano, tome el escudo de la fe, con que podrá apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Tome el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Piensa esto, hermano. ¿Cómo vamos a enfrentar la oposición? Con la palabra de Dios. Miren, la espada del Espíritu, la palabra, ¿sí? Con esa vamos a vencer, hermano. A veces queremos venir con argumentos, filosofías y bueno, tú puedes, la solución está en ti, todo está en ti. No, no está en nosotros, hermano, está en el Señor. Eso nos quiere inventar, nos quiere imponer la psicología, que tú puedes, la solución está en ti. No, hermano, la solución no está en nosotros, está en Cristo, ¿sí? En su palabra, ahí está la solución y ahí está el medio para vencer, ¿sí? Así que pon atención a quién vamos a escuchar, ¿sí? Vamos adelante. La segunda mitad de esta tarde, ¿cómo debemos responder al enemigo? Ya meditamos cómo el enemigo está armando ahí su telaraña, cómo quiere meterse en nuestras vidas, hermano. Mentiras, burlas, cuestionando la voluntad o el propósito de Dios, implantando su mentira, hermano. ¿Cómo le vamos a responder? Mira, lo que Nehemías hizo en esta historia nos va a enseñar. Porque sus respuestas fueron bien directas, hermano. Objetivas, definitivas. No dieron lugar ni motivo para que la obra se detuviera o, a ver, vamos pensando, a ver, vamos meditando. No, con el enemigo no se medita, hermano. En el nombre de Jesús y con la palabra, vámonos, seguimos adelante. ¿Sí? Sí, amén, hermano. ¿Cómo es posible que Nehemías pudo hablar de esta manera, hermano? Vamos a ver su respuesta. Quiero que la observes rápidamente. Verso 20. Estamos en Nehemías capítulo 2, 20. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Punto. Sencillo, directo, preciso. ¿Sí? El enemigo le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te rebelas contra el rey? Mira, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos vamos a levantarnos y vamos a edificar. Y ustedes no tienen parte, no tienen derecho ni memoria en esto. Así que a un lado vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? A veces queremos tratar de construir toda una respuesta súper elaborada, así de sencillo, ¿sí? Dios está con nosotros, Él nos prosperará, nosotros somos sus siervos, vamos a trabajar y usted se me va. Así dígale al enemigo. ¿Cómo ve? Fácil, ¿verdad? Hay que hacerlo, mi hermano. Y es con la palabra de Dios que vamos a responder. Hermano, piensa, ¿te has preparado de esta manera? ¿Cómo fue posible que este hombre pudo contestar así, hermano, con tal seguridad, certeza? Primeramente, él se llenó de la palabra de Dios, hermano. Se preparó, ¿sí? Y él ha visto y ha recibido revelación de Dios en la palabra de Dios. Y por eso pudo presentarse ante el rey Artajerjes, pedir permisos y todo lo que él hizo. Pudo después ahora venir al pueblo, invitarlos y ver que Dios, mire, paso a paso lo va prosperando, porque Él se ha llenado de Dios, de su palabra. Entonces Él segurito viene, mira, Dios está con nosotros, Él nos va a prosperar, Él nos va a ayudar. Así que nosotros somos sus siervos y como sus siervos vamos a trabajar, ¿sí? Y todo aquel que no es siervo de Dios, pues no tiene parte, no tiene derecho ni memoria,
¿Sí? Mire, vamos a pensar en estas frases que dijo ahí, pero antes de eso yo quiero recordarte, Jesús nos dijo algo bien importante cuando Él se presenta ante Satanás. Siguiente. Cuando Él se presenta ahí con Satanás, Satanás, mire, viene como siempre, las mismas estrategias, ¿sí? Engañando y tratando de imponer sus mentiras, sus engaños. Y mira, Jesús le respondió una cosa bien importante. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, muchas veces nos preocupamos más por el pan, ¿sí?, que por la palabra que sale de la boca de Dios. Nos preocupamos más por la añadidura que por el reino de Dios. Y ahí es donde fracasamos, hermano. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es donde hay que llenarnos, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Y nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay que enfocarse en el Señor, su palabra, ¿sí? Mire, vamos a dividir esta respuesta en 3 partes. Número 1, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Esa fue la respuesta que dio este hombre. Nehemías expresa a quién de verdad le teme, hermano. Nehemías no teme al rey Artajerjes, ni a lo que el enemigo o las insinuaciones del enemigo. Nehemías teme al Dios de los cielos. Nehemías, hermano, ha construido su carácter, se ha fortalecido cuando se puso a orar, ayunar y llenarse de la palabra. La valentía de Nehemías, hermano, toda la bendición que él experimentó, le convirtieron en un líder poderoso, hermano, en el pueblo de Israel, ¿sí? En el pueblo judío en este caso. Sí, él entendió, hermano, al Dios que servía. Y por eso él con mucha seguridad les dice: mira, el Dios de los cielos, Él está con nosotros y Él nos va a prosperar. Así que no hay nada que nos detenga, hermano. Si Dios ha dicho, se va a hacer. Nehemías, fíjate, no aludió o no hizo mención del rey Artajerjes o su autoridad, porque Nehemías era considerado gobernador ahí, en esa zona, fue enviado como gobernador, pero él no habla de eso, es que yo soy el gobernador y yo digo que, no, el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Nehemías, acuérdate, ha buscado a Dios, Dios le ha dado éxito, Dios le ha dado gracia, así que él está seguro, hermano, que el Dios de los cielos está con él. La palabra que aquí se usa para que dice el Dios de los cielos, Él nos prosperará, es la misma palabra que se usó en Salmo 1:3, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿sí? En ella está su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hace prosperará. Esa prosperará es la misma palabra que se usó acá. Y te das cuenta, aquel que se llenó de la palabra de Dios. Y Josué 1:8, ¿te acuerdas? Se trata del hombre que nunca se aparta del libro de la ley, que medita en ella de día y de noche, que la guarda y hace conforme a todo lo que en ella está escrita, y por tanto entonces todo lo que hace prosperará. Eso es todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Llénate de la palabra, hermano. ¿Quieres prosperar en todos tus caminos? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, que sea tu meditar, tu pensar, hermano. Guárdalo, obedécelo, hermano. Y vas a hacer prosperar tu camino y todo va a salir bien. La siguiente cosa que dice este varón Nehemías es: el Dios de los, ya lo dijimos, el primero, el Dios de los cielos está con nosotros, Él nos prosperará. Y lo siguiente dice: y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Esta segunda parte nos habla de un par de cosas. Nehemías conoce su identidad y sabe qué hacer, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Nosotros sus siervos.
¿Qué es Nehemías? ¿Qué somos tú y yo? Somos siervos de Dios. Lo siguiente, ¿sabemos qué hacer? Es la pregunta. Nehemías sí sabía. Somos siervos de Dios y lo que vamos a hacer es edificar. A eso vamos, ¿sí? Qué importante, mi hermano, que tú y yo sepamos qué nos toca hacer. En el curso de discipulado lo vamos a ver también. Necesitamos saber cuál es el don, el ministerio que Dios tiene para nosotros. Porque quiero decirte, hermano, no te sientas mal, pero tú tienes algo que hacer aquí. Si no lo estás haciendo, cuidado. Tienes algo que hacer. Si usted pensaba que veníamos o nuestro propósito aquí es venir cada semana a escuchar a hermano Bedo, a quien predique, e irnos a la casa y seguir el asunto, hermano, eso no es, ¿sí? Se lo aclaro, tiene algo usted que hacer aquí, ¿sí? No se me sienta mal, al contrario, anímese y dele gusto que usted tiene algo que hacer aquí. Usted es útil, cualquiera que sea su edad. Usted es útil en la obra de Dios, por eso Dios le salvó, porque Dios tiene algo para usted. Así que, hermano, esfuércese y conozca qué Dios quiere de usted. ¿Sí, amén? Mire, tú y yo tenemos que saber a qué nos llamó Dios. ¿Sí? Siguiente, por favor. Tenemos que saber a qué nos llama Dios. La Biblia dice aquí en 1 Pedro 13 al 25 que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Nos habla de que sepamos, estemos seguros, confiados de quiénes somos y qué vamos a hacer. Yo quiero que leamos este texto porque nos va a dar mucha luz. Vamos a leerlo. Mire, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. Esto, asegúrense, estén bien seguros, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escucha, mira, ¿quién nos dice? Como hijos obedientes, hijos, somos hijos. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahí habla de qué vamos a hacer. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué vamos a hacer? Ser santos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, muchas cosas que nos está diciendo sobre el qué hacer. Sabiendo, escucha, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Piensa esto, un segundo ahí. Hermano, fuiste rescatado. Y no con cualquier cosa, hermano. La sangre preciosa del Señor Jesús. No es cualquier cosa, hermano. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Piensa. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fuiste amado, hermano. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Qué nos dice más ahí? Mira, ¿qué vamos a hacer? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hay que ocuparnos en eso, en la palabra del Señor que permanece para siempre. Si buscas tu gloria, si buscas tu reconocimiento, si buscas tu propio yo, hermano, eso está destinado a acabarse. Pero si buscamos la palabra, hermano, eso es algo que perdura y dura para siempre, hermano. La pregunta, hermano, hoy, ¿conoces y vives esta identidad que tienes en Cristo? Recuérdate, hermano, esto, somos siervos de Dios. Hay que levantarnos y edificar. La última cosa con la que viene el enemigo, con la que responde, aclaro, la respuesta de Nehemías termina con una declaración bien fundamental, hermano, y directa también. ¿Qué le dice Nehemías al enemigo? Ayúdame a leerlo, por favor. Estamos en Nehemías 2:20, el último enunciado, y dice ahí, porque vosotros, ¿me ayudas? A la cuenta de 3, 1, 2, 3,
porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Otra vez, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en nuestra familia. A ver, ayúdame así. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en nuestra familia. Ahora nuestra iglesia. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en nuestra iglesia. Amén. Créalo, hermano, y vamos adelante con esto. Por eso estamos construyendo, para que el enemigo no vuelva a entrar y causar estragos. Hay 3 cosas que dice: no tienes parte, ¿verdad? Se refiere, pensemos, aquí un autor dice parte legal, o sea, no les corresponde nada, ¿sí? Ustedes no son parte de esto. Ustedes no tienen, número 2, el derecho. O sea, no tienen ningún derecho legal aquí en Jerusalén, ahí en la historia, no tiene derecho legal ahí. Nehemías fue puesto como gobernador y esta gente a su trabajo allá, ¿sí? Hay un gobernador de Samaria, otro de los árabes, otro más allá del Jordán. Allá está su ocupación. Aquí ustedes no tienen derecho, ¿sí? A ustedes no se les puso aquí. Y lo último dice: ustedes no tienen memoria aquí, ¿sí? Algunas versiones dicen: ustedes no son parte de la historia de Jerusalén, ¿sí? Ustedes no tienen aquí nada que ver con el templo, con Jerusalén. Ustedes no, ¿sí? Así claramente les dice. Esta respuesta yo creo que nos va a recordar Esdras capítulo 4, verso 3. También en una ocasión estos mismos o de esta misma gente trató de venir y querer ayudar, ¿sí? Esa es otra estrategia, ¿verdad?, que el enemigo usa, queriendo aparentemente ayudar, ¿sí? Mira, es por tu bien. No, hermano, escucha lo que la palabra de Dios dice. Colocaron, dice, el altar sobre su base. No, es 4:3, ¿verdad? 4:3, perdón. Zorobabel, Jesúa y los jefes de casas paternas de Israel dijeron: antes de eso el enemigo viene y quiere infiltrarse y dice: queremos ayudar. ¿Y qué les dicen estos hombres? También, mire, directo: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó rey Ciro, rey de Persia. Primero ellos saben a quién le edifican, ¿verdad? A Dios. Él es el máximo rey. Después mencionan al rey Ciro, pero primero Dios, ¿sí? Hermano, el trabajo que Dios nos ha dado como familia, como iglesia, nos lo ha dado a nosotros. Y el enemigo no tiene parte, ni derecho, ni memoria en ese trabajo, ¿sí? Así que si el enemigo viene a meter su cuchara, hermano, sáquela en el nombre de Jesús. No le permite que entre, ¿sí? Hermano, hermana, la identidad y el trabajo que Dios nos da es único. Hay que conocerlo. Y el enemigo, otra vez recuerda esto, no tiene ni parte, ni derecho, ni memoria en nuestras vidas, ni en la obra que Dios nos ha llamado a hacer, hermano. Por eso es tan vital, tan importante que tú sepas para qué estás aquí, hermano. No solo lo digo aquí en esta iglesia. ¿Para qué estamos ahí en esa colonia, en esa escuela, en ese trabajo? ¿Para qué estamos ahí, hermano? Dios te puso ahí con un propósito. No permitas que el enemigo robe, hermano, o intervenga en los propósitos de Dios para tu vida ahí, hermano. Dios va a cumplir su propósito. Lo importante y que deseamos y oramos, hermano, y oremos esto, que tú y yo los cumplamos, los propósitos de Dios en nuestra vida. Que no por una mentira que creamos del diablo nos desviemos. Conoce, hermano, tu identidad y tu llamado. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Ayúdame a leerlo fuerte. Y lo vamos a hacer nuestro. ¿Te parece? En lugar de decir vosotros, vamos a decir nosotros somos. ¿Sí? Ve al texto, me vas a ayudar y créelo con todo tu corazón. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Vamos a hacer nuestro este texto porque somos pueblo de Dios y esto es nuestro. Amén. Así que ayúdame. ¿Estás listo? ¿Listas? Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Eso somos y a eso somos llamados, mis hermanos. ¿Cuál será tu respuesta esta tarde, hermano? Yo quiero invitarte a que nos preparemos. Ayuno, oración, llenándonos de la palabra. Y como dijimos las semanas pasadas, hoy también, actuemos. ¿Sí? Actuemos con la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestros corazones y en nuestras bocas, hermano. El enemigo seguirá usando sus mismas estrategias, burlas, mentiras, engaños. La pregunta es, ¿permitiremos, hermano, o seguiremos permitiendo que esas artimañas detengan el trabajo de Dios para tu vida, tu familia, en la iglesia? Recuerda que la palabra de Dios es poderosa, hermano. Así que, hermano, hay que conocerla, hay que vivirla y hay que declararla, hermano. Somos siervos de Dios, hermanos. Hay que levantarlos y edificar. Y mi pregunta a usted, que quizá dices, no estoy seguro de esa identidad. Yo creo que esto no es para mí. Yo quiero decirte algo. Si hay duda hoy en esta tarde, quiero dirigirme a usted. Hoy es el día que encuentres propósito, que encuentres identidad. Si a lo largo de tu vida has intentado muchas cosas, mira, hay una persona que dio su vida por ti para que tengas identidad, que sepas quién eres y sepas qué te toca hacer, porque no eres una casualidad, no eres un accidente. Dios te trajo acá con un propósito. Lo que hay que hacer es venir a esa persona, Jesucristo. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Esa es la identidad que Jesús puede hacer posible en tu vida. Así que yo quisiera invitarte con todo mi corazón que vengas a Jesús, ¿sí? Hermano, hermana, ven a Jesús también tú. Necesitamos venir a Él cada día. Rindámonos a Él. Y que hoy, en este día, sea día de salvación, reconciliación y de compromiso. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos agradecidos por la palabra que hoy nos enseña cómo enfrentar la oposición. Hoy damos gracias porque sin merecerlo tú nos amaste y diste hasta la última gota de la sangre de tu Hijo Jesucristo para nuestra redención. Gracias. Amigo, amiga, hermano, hermana, admitamos que hemos pecado. Este es el primer paso que hay que dar para venir a Jesús. Digamos a Dios, Dios, reconozco que he fallado. Todos, hermanos, hemos fallado. Yo me incluyo ahí, todos hemos ofendido a Dios. Digámosle a Dios, Dios, he fallado, lo he hecho mal, lo reconozco y te pido perdón. Perdóname. Si te has alejado, dile, Dios, perdóname por haberme alejado. Si no le conocías o no habías interesado y hay algo en tu vida que te está impulsando a hacer esto, dile, Dios, perdóname porque perdí mucho tiempo en otras cosas. Perdóname porque soy pecador, hermano. Y ahora diga, hoy decido creer en Jesucristo. Creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que Él resucitó y está a la diestra del Padre. Hoy creo estas palabras, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hoy te pido, Jesús, dile, hermano, hermana, amigo, amiga, dile, Jesús, sé mi único Señor y suficiente Salvador personal. Y me comprometo a vivir para ti, a cumplir el propósito para el cual fui llamado, a llenarme de tu palabra, a vivir tu palabra. Y cuando el enemigo venga, declarar la palabra y vencerlo con tu palabra.
y a proclamar de esta palabra donde me has puesto para servirte. Soy tu siervo, me levanto y edifico. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén.